El tejido conectivo vincula un tejido con otro, como su nombre lo indica, y también puede denominarse tejido conjuntivo. Entonces, este tejido se vincula con el tejido epitelial a través de la lámina o membrana basal y lo hace a través de las láminas externas con las células musculares y con las células del sistema nervioso periférico. Este tejido, el tejido conectivo, está compuesto por diversos tipos celulares y posee un abundante material extracelular. Este está compuesto por fibra, sustancia fundamental y líquido tisular. Y entre las principales características, además de las nombradas, que tiene una gran capacidad regenerativa y es un tejido muy vascularizado. El tejido conectivo posee numerosas funciones. Es considerado el medio interno del organismo y entre las principales funciones podemos nombrar sostén mecánico y estructural, la resistencia al estiramiento, tiene la propiedad de rellenar, ¿sí?, de ocupar espacios entre otros tejidos y entre los órganos, también distribuye vasos y nervios, tiene función de nutrición, metabolismo, intercambio de oxígeno y productos de desecho con otras células. También tiene función de defensa y de protección corporal debido a los tipos celulares que están siendo parte del tejido conectivo, como los macrófagos, los plasmocitos, mastocitos. También es barrera física contra la invasión de microorganismos, participa en lo que sería la reparación y también en el almacenamiento, ¿sí? Almacena energía mediante las células adiposas del tejido conectivo. El tejido conectivo deriva del tejido conectivo embrionario, también llamado tejido conectivo mesenquimático o mesénquima. Este tejido está formado por materia extracelular laxa de aspecto gelatinoso y células indiferenciadas o mesenquimáticas, que en el adulto se denominan células madre mesenquimáticas. El tejido conectivo mesenquimático se origina a partir del mesodermo. El mesodermo es una de las 3 hojas embrionarias, la capa media del disco trilaminar. Por tanto, todo el tejido conectivo se origina del mesodermo, salvo el tejido conectivo de la cabeza. Este se origina del ectodermo a partir de las células de la cresta neural. Este tejido mesenquimático se lo denomina ectomesénquima. Bien, entonces, como habíamos dicho, a partir del mesénquima se originan diversos tipos de tejido conectivo. Y se los puede entonces clasificar. Se origina el tejido mucoso, que es un tejido conectivo gelatinoso, es muy hidratado, es turgente y presenta gran resistencia mecánica y abunda en el período embrionario y es el principal componente del cordón umbilical, donde se organiza formando una estructura espiral retorcida denominada gelatina de Wharton. A su vez, a partir del mesénquima, se origina el tejido conectivo adulto o tejido conectivo propiamente dicho, el cual se clasifica en tejido conectivo denso, laxo y el denso en modelado o regular, no modelado o irregular. Ya vamos a ver bien las diferencias entre estos tipos de tejido para poder realizar la clasificación. Por otro lado, a partir del mesénquima se origina los tejidos conectivos especializados, como son el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, el óseo, el linfático, el hematopoyético y la sangre.
El tejido conectivo está formado por diversos tipos de células, siendo las más características los fibroblastos, y por matriz extracelular, esta matriz extracelular está constituida por sustancia fundamental o amorfa y por fibras colágenas reticulares y elásticas. La proporción de estos componentes son los que determinan la clasificación del tejido conectivo. El tejido conectivo laxo, también llamado areolar, presenta numerosas células, una gran cantidad de células, abundante sustancia fundamental y escasas fibras. Estas fibras están entretejidas de manera laxa y transcurren en todas las direcciones. Es un tejido blando y cede a la presión y está ampliamente distribuido. Por ejemplo, es abundante en la lámina propia de varios órganos huecos. Los órganos huecos los vamos a estudiar desde la luz del órgano, vamos a ir estudiando la pared del órgano hueco, es decir, desde el centro hacia la periferia. En el caso de los órganos macizos, vamos a estudiar su estroma y su parénquima, dos conceptos que voy a introducir más adelante. Bien, en esta microfotografía se ve un corte de la piel, de la dermis, y donde se puede apreciar la dermis papilar por debajo del tejido epitelial que ustedes vieron en la clase anterior, que en este caso se puede observar que es un epitelio estratificado, plano, queratinizado. Siempre debajo del tejido epitelial vamos a encontrar tejido conectivo laxo. En esta microfotografía se observa que la tinción es hematoxilina eosina. Estos colorantes, tanto la hematoxilina como la eosina, están ampliamente utilizados en la histología y son los que más frecuentemente vamos a observar. La eosina es un colorante ácido que tiene afinidad por la carga positiva, mientras que la hematoxilina tiene afinidad por las cargas negativas. Por lo tanto, la hematoxilina se va a unir a los núcleos celulares, donde están las cargas negativas por el ADN, mientras que en el citoplasma o las fibras, por ejemplo, se van a teñir con hematoxilina, dado a las cargas que tienen más carga positiva. Entonces, a los núcleos, o a cualquier otro componente del tejido que reaccione con la hematoxilina, le vamos a decir que es basófilo. Y entonces ese componente presenta basofilia. En el caso entonces del tejido conectivo, que está comprendido por debajo del epitelio, entre este límite, y acá no se observa un límite inferior, o sea, toda la parte inferior derecha de la foto, tejido conectivo, entonces vamos a ver que es mayormente eosinófilo, ¿sí? Lo vamos a ver teñido con color rosado. Y se puede ver la gran cantidad de núcleos que pertenecen a distintos tipos celulares, por lo que es fácil la clasificación de este tejido conectivo como tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo, como ya dijimos, lo encontramos en la lámina propia de la mucosa de órganos huecos, como por ejemplo se puede observar en este corte, en esta microfotografía de esófago, donde de derecha a izquierda se observa la luz del órgano, luego el tejido epitelial. Podemos diagnosticar, es un epitelio estratificado plano sin queratinizar, y por debajo del tejido epitelial el tejido conectivo laxo.
La tinción con la que está hecha este preparado es una tinción tricrómica que se utiliza para evidenciar el tejido conectivo y es útil para diagnosticarlo respecto de, por ejemplo, el tejido muscular, que también es con la hematoxilina eosina, es eosinófilo. Entonces, con esta tinción que se denomina Mayori, se puede observar el tejido conectivo en un color medio celeste, ¿sí? Es un color azul verdoso. Por debajo, entonces, como ya dijimos, del tejido epitelial. Otros lugares donde encontramos tejido conectivo laxo son la dermis superficial o papilar, las adventicias de los vasos, las serosas y rodeando a las células o fibras musculares en lo que se denomina el endomisio y rodeando a las fibras nerviosas en el endoneuro. El tejido conectivo denso se caracteriza por un predominio de fibras respecto de la cantidad de células y de la sustancia fundamental. Por tanto, vamos a tener abundantes fibras, especialmente colágenas, y escasa sustancia fundamental y escasas células. Como dijimos, las principales son los fibroblastos. En esta imagen se ve una imagen de piel en la región de la dermis reticular o profunda, donde se observan escasos núcleos celulares y abundantes numerosas fibras. Como se observa, las fibras no están de manera ordenada, no están dispuestas de manera ordenada, sino de una manera irregular. Por tanto, a este tejido conectivo se lo denomina tejido conectivo denso, no modelado, irregular. El tejido conectivo denso no modelado lo encontramos en la cápsula y trabéculas de órganos macizos, en la piel, en la dermis profunda o reticular, en el cartílago, en el pericondrio, en el hueso, en el periósteo, en el músculo, en el perimicio y epimicio, y en el nervio, en el perineuro y epineuro. En la imagen que observamos con hematoxilina eosina, se observa un órgano macizo, que es una glándula submaxilar, donde con hematoxilina eosina se puede ver la cápsula eosinófila por fuera y diversas trabéculas en el interior de esta glándula, de este órgano. Entonces, como ya dijimos, el tejido conectivo lo vemos eosinófilo, así que buscamos de color rosadito y se puede ver más grueso la cápsula que las trabéculas, que son divisiones, ¿sí? Divisiones en este órgano. Retomando conceptos mencionados en diapositivas anteriores, habíamos dicho que a los órganos macizos les estudiábamos su estroma y su parénquima. El parénquima es la porción funcional del órgano y el estroma es la porción de sostén del órgano macizo. Entonces, en los órganos macizos, el estroma está constituido por una cápsula y trabéculas. Y estas están formadas por tejido conectivo denso irregular. Las principales diferencias entre los tejidos conectivos denso no modelado y laxo son que el tejido conectivo laxo tiene una mayor cantidad de células y menor cantidad de fibras y que en él predominan las fibras de colágeno tipo 3, mientras que en el tejido conectivo denso son las fibras de colágeno tipo 1. Además, en el tejido conectivo laxo hay una mayor cantidad de vasculatura.
En la imagen superior derecha se marca con un asterisco de color verde el tejido conectivo laxo, que se encuentra por debajo del tejido epitelial glandular. Repasando, se pueden observar acinos mucosos, serosos y conductos excretores. En el resto de la imagen, nuevamente se observan acinos serosos mucosos y conductos excretores, lo que conforman la porción del parénquima de este órgano macizo, que es una glándula submaxilar, y con el asterisco en color amarillo se indica el tejido conectivo denso no modelado, donde se observa una menor cantidad de núcleos, mayor cantidad de fibras y además se observan otras estructuras que estudiaremos más adelante del tejido nervioso y también vasos sanguíneos. En esta diapositiva se indican los tejidos conectivos denso no modelado y laxo en un ejemplo de órgano hueco, el colon, donde con el asterisco en color verde se observa el tejido conectivo laxo entre medio de las glándulas tubulares y se ve la gran cantidad de células y pocas fibras que hay en ese tejido conectivo laxo, mientras que con el asterisco amarillo se indica el tejido conectivo denso, con menor cantidad de células y mayor cantidad de fibras. Entre medio se observa una capa más eosinófila, que es tejido muscular, que estudiaremos más adelante. El tejido conectivo denso modelado, es decir, las fibras se encuentran de manera ordenada, paralelas entre sí, lo encontramos en tendones, ligamentos, fascias y aponeurosis. En esta imagen se observa un tendón teñido con una tinción tricrómica, donde se evidencian las fibras de colágeno en disposición paralela de color azul. Una vez más, observamos tejido conectivo denso modelado con hematoxilina, eosina y mayori en tendones, donde se puede ver con distinto aumento la disposición de las fibras de colágeno y los núcleos celulares, todo dispuesto de una manera ordenada, paralela entre sí. Como se mencionó previamente, en el tejido conectivo hay diversos tipos celulares. Podemos dividir en una población celular residente y una población celular transitoria. Los componentes de la población celular residente son los fibroblastos y fibrocitos, los miofibroblastos, los macrófagos, los adipocitos, los mastocitos y las células madre mesenquimáticas o mesenquimales. Mientras que la población celular transitoria está compuesta por linfocitos, plasmocitos o células plasmáticas, neutrófilos, basófilos y eosinófilos. A continuación, daremos una descripción de estos tipos celulares. La célula característica del tejido conectivo es el fibroblasto. Este tipo celular deriva de la unidad formadora de colonias fibroblásticas o célula mesenquimática. Estas células nacen y mueren en el tejido conectivo. Son las verdaderas células del tejido conectivo. Tienen la capacidad de diferenciarse a otro tipo de células del tejido conectivo y son las más numerosas y son las que sintetizan y mantienen la matriz extracelular. Además, ellas migran y proliferan en las regiones de cicatrización de heridas y se denominan fibroblastos a la célula que está activa, que posee varias prolongaciones irregulares, núcleo ovoide con cromatina laxa
citoplasma basófilo con abundante retículo endoplasmático rugoso y Golgi muy desarrollado. Los fibroblastos, cuando son menos activos, se los denomina fibrocitos, y en este caso la célula es más alargada, tiene menos prolongaciones, el núcleo es alargado con cromatina condensada y el citoplasma es ligeramente acidófilo. En este caso pierden la capacidad de dividirse y pueden volver a convertirse en fibroblastos. Estas células son estimuladas por citoquinas, por el factor de crecimiento transformante beta y por el factor de crecimiento fibroblástico. Estas imágenes muestran fibroblastos en cultivo, en los que se pueden ver las prolongaciones irregulares, en muchos de los casos son numerosas, algunas células se ven grandes y aplanadas y otras más ahusadas con prolongaciones finas. Los miofibroblastos son fibroblastos especializados con características intermedias entre el fibroblasto y la célula muscular lisa. El prefijo mio corresponde a músculo. Estas células tienen prolongaciones citoplasmáticas más gruesas y tienen la capacidad contráctil. Por microscopía electrónica se ha visto que los miofibroblastos tienen haces de filamentos de actina y tienen cuerpos densos similares a los que se observan en células de músculo liso. Estas células se diferencian de las células de músculo liso por la ausencia de la lámina externa. Y entre ellas poseen uniones de tipo nexos. La importancia funcional de los miofibroblastos es en la embriogénesis, en la organogénesis, en la inflamación, en la reparación y en la cicatrización. Los miofibroblastos abundan en áreas de cicatrización de heridas. También se encuentran en el ligamento periodontal y donde se cree que favorecen a la erupción dental. Los adipocitos uniloculares también se diferencian a partir de la unidad formadora de colonias fibroblásticas y estas células almacenan lípidos como una inclusión grande y única, es decir, como una gran gota lipídica que no se encuentra rodeada por membrana. En conjunto, estas células forman la grasa blanca o amarilla. Las células tienen un diámetro entre 50 y 100 micras, son células grandes, y las podemos encontrar aisladas o más frecuentemente agrupadas. El núcleo está aplanado, desplazado hacia la periferia y está como si fuera aplastado por la gran gota lipídica. Entonces el citoplasma que resta es un citoplasma estrecho que está rodeando la gota central, contiene mitocondrias y a nivel perinuclear contiene ribosomas libres, el Golgi es pequeño, hay filamentos intermedios y cisternas de retículo endoplasmático liso. Este tipo de célula predominan en los adultos, en los humanos adultos. Y además de almacenar lípidos, producen diversas sustancias, como son citoquinas, el factor de necrosis tumoral, alfa, el factor de crecimiento transformante beta, IGF-1, que es el factor de crecimiento símil insulina tipo 1, y
diversas hormonas como leptina, adiponectina, esteroides sexuales, angiotensinógeno. Por lo tanto, poseen función de almacenamiento de energía, aislamiento térmico, amortiguan los golpes a los órganos vitales. Cuando se procesa una muestra para luego ser cortada y teñida y microfotografiada, se realizan diversos pasos en los cuales los lípidos se pierden. Pasos en los que hay silol y alcoholes, otros alcoholes, que hace que se eliminen los lípidos de la muestra. Por tanto, la gota lipídica en los adipocitos no se marca cuando se realiza la fijación clásica, que es con formol. Cuando uno quiere teñir lípidos, debe realizar otro tipo de procesamiento de la muestra y por ejemplo, se fijan con frío y se cortan con un micrótomo de congelación o un crióstato. Pero en estos casos, las imágenes que se observan en esta diapositiva de grasa blanca unilocular son imágenes con hematoxilina y eosina y con tricrómico de Mason a la derecha. En ambos casos, la gota lipídica se perdió, por lo tanto queda el espacio que ocupaba la gota de lípido, que queda como un espacio en blanco. Bien, entonces todas esas imágenes redondeadas, cada una de ellas es un adipocito unilocular. En este corte de lengua, hacia el centro a la derecha, se ve un grupo de adipocitos uniloculares y se puede observar también tejido conectivo laxo, denso y tejido epitelial glandular. Además, se observan estructuras que estudiaremos más adelante, eosinófilas, que es tejido muscular. Otro tipo de adipocitos son los adipocitos multiloculares. Al igual que los uniloculares, se diferencian a partir de células mesenquimáticas, almacenan lípidos, pero en este caso como abundantes gotitas. Estas células presentan una alta densidad por las abundantes mitocondrias que poseen, las cuales están ricas en citocromo oxidasas y además tienen inclusiones de glucógeno. Esto hace que tengan una coloración más marrón y por lo tanto conforman la grasa parda. Estos adipocitos multiloculares se encuentran en los seres humanos en la etapa fetal y van disminuyendo en la primera década de vida. La función que tienen es completamente diversa a la de los adipocitos uniloculares. En este caso, tienen actividad termogénica, es decir, producen calor, productoras de calor, debido a la oxidación de los lípidos. En esta imagen se observa la grasa parda con hematoxilina y eosina, donde se pueden identificar numerosas gotitas lipídicas, por lo que es multilocular. Y además, esta grasa está muy vascularizada y, como ya dijimos, por su contenido de citocromo, en fresco se la ve amarillo amarronada y por eso es el nombre de grasa parda. Y la función, también como ya dijimos, es mantener la temperatura corporal por la generación de calor. Los macrófagos son un tipo de glóbulos blancos
que se encuentran en la sangre, que cuando circulan entonces en la sangre se los denomina monocitos. Cuando entran al tejido conectivo se transforman en macrófagos. Estas células intervienen en la defensa del organismo contra sustancias extrañas o agentes patógenos. Son células efectoras del sistema inmune y son los principales actores de la respuesta inmunitaria innata. Derivan de la célula madre de la unidad formadora de colonias monocítica en la médula ósea y son células grandes con un diámetro de entre 20 a 30 micras. Su núcleo es ovoide con escotadura y tiene abundantes lisosomas. Posee las moléculas de superficie, el complejo mayor de histocompatibilidad 2 y receptores de superficie para el complemento y la fracción Fc de inmunoglobulinas. Tienen la capacidad de fagocitar y son presentadoras de antígeno. Estas células integran el sistema fagocítico mononuclear. El sistema mononuclear fagocítico, o también denominado fagocítico mononuclear, monocito fagocitario, mononuclear histiocitario, es un grupo de células que tienen un origen en común. Tienen distinta morfología y están distribuidas por todo el organismo. Y todas ellas tienen la capacidad de fagocitar. Entonces, en la médula ósea, a partir de una célula madre, se origina una célula madre de la unidad formadora de colonias, que es una célula unipotencial, se origina un monoblasto. Los monoblastos son difíciles de identificar. Es una célula indiferenciada con capacidad mitótica, entonces, y a partir de ella se origina el promonocito, que es una célula algo más pequeña y es la última que tiene capacidad mitótica. Luego, en la sangre, se origina el monocito, que va a salir del torrente sanguíneo cuando recibe una señal apropiada, va a migrar del endotelio entonces de los capilares o vénulas al tejido conectivo, donde maduran en macrófagos y habitualmente tienen una vida media de unos 2 meses, mientras que los monocitos tienen una vida media en la sangre de 10 a 72 horas. Estos macrófagos se localizan en distintas regiones del cuerpo y reciben nombres específicos. Por ejemplo, las células de Kupffer del hígado, los macrófagos alveolares del pulmón, las células de Langerhans de la piel y en el sistema nervioso central la microglía y en el hueso los osteoclastos. Entonces, cuando el macrófago se encuentra activado, cambia considerablemente su forma, posee microvellosidades y lamelopodios y muestran una mayor locomoción en comparación con los macrófagos inactivos. En esta tabla se observa con más detalle la localización de las células del sistema fagocítico mononuclear y los nombres que se le otorgan. Entonces, en el tejido conectivo tenemos los macrófagos, o llamados también histiocitos. Luego están las células de Kupffer en los capilares hepáticos. Luego están los macrófagos alveolares en el pulmón, los macrófagos pleurales y peritoneales en las cavidades serosas, también macrófagos de órganos
hemolinfopoyéticos en la médula ósea, en el timo, en el bazo y en los ganglios linfáticos. En el riñón tenemos las células mesangiales, en el sistema nervioso central los microgliocitos o las células microgliales. En la epidermis, en la piel, tenemos las células de Langerhans, en el hueso los osteoclastos y en el bazo y los ganglios linfáticos las células dendríticas. Entonces, todas estas células pertenecen al sistema fagocítico mononuclear y tienen la capacidad de fagocitar. Y derivan entonces del mismo tipo celular. En esta microfotografía se observan con flechas marcados los macrófagos. Este es un corte de ganglio linfático en la región de la médula y se pueden ver el tamaño de las células y comparar con el resto de las células del ganglio linfático, que mayormente son linfocitos. En esta imagen se observan las células de Kupffer, que son macrófagos del hígado. Están localizados en íntima asociación con las paredes de los sinusoides. Estas células son muy activas, participan en la eliminación de elementos formes de la sangre que ya están viejos o gastados y por tanto todos los detritos celulares son eliminados por estos macrófagos, por estas células de Kupffer. En esta microfotografía se realizó una tinción con el ácido periódico de Schiff, o también llamado PAS, que tiñe de rojo magenta, los hidratos de carbono, glucosaminoglucanos, glucógeno, glucoproteínas, también las células caliciformes, la membrana basal y las fibras reticulares. En este caso, los macrófagos se han marcado debido a que contienen inclusiones granulares PAS positivas y se señala uno de los macrófagos con la flecha de color blanco. Los mastocitos o células cebadas son células que están relacionadas con la respuesta alérgica. Derivan de la unidad formadora de colonias de granulocitos en la médula ósea y comparten el origen con los basófilos. Se localizan cerca de pequeños vasos sanguíneos, en el tejido conectivo laxo y en la piel, en las vías respiratorias y en el sistema gastrointestinal, pero no se encuentran en el sistema nervioso central, en el encéfalo y en la médula espinal. Estas células son esféricas, grandes, tienen un diámetro de 20 a 30 micras, son ovoides o redondeadas y tienen un núcleo esférico central o excéntrico. El citoplasma posee una gran cantidad de gránulos basófilos de secreción que contienen diversas sustancias. Se han identificado dos tipos de mastocitos. Los mastocitos del tejido conectivo y la piel tienen gránulos ricos en aminas vasoactivas, como la histamina y la serotonina, y también gránulos de heparina, que es una sustancia anticoagulante, y estos participan en la formación de ronchas y eritema. Y los mastocitos, el otro tipo de mastocitos, son los mastocitos de las mucosas. Estos tienen gránulos que contienen coindritin sulfato y pequeñas cantidades de histamina, pero no contienen heparina. Estos participan en las reacciones de hipersensibilidad inmediata. Además, los mastocitos pueden contener gránulos de leucotrienos o sustancia de reacción lenta de la anafilaxia, factores quimiotácticos, es decir, atrayentes, de los eosinófilos y de los neutrófilos. También pueden contener los gránulos proteasas, como por ejemplo triptasa y otras enzimas. Y en la superficie de los mastocitos se observan receptores específicos para la inmunoglobulina E, la cual es producida por las células plasmáticas,
y además presenta una gran cantidad de moléculas de adhesión y otros tipos de receptores que les confieren la capacidad de reaccionar frente a múltiples estímulos específicos e inespecíficos. En estas microfotografías se señalan mastocitos marcados, teñidos con un tricrómico de Majori y con hematoxilina eosina, donde se puede ver el fenotipo, la morfología de la célula. Se puede ver que son células grandes, llenas de gránulos. Se puede comparar el tamaño con el resto de las células que se observan en las microfotografías. En esta fotografía se observan mastocitos teñidos con azul de toluidina, que es la tinción más efectiva para observarlos, dado que provee una reacción de metacromacia. Y es una imagen de timo y se pueden observar los gránulos intensamente teñidos de color violeta con este azul, ¿no?, que cambia a este color violeta intenso. Las células plasmáticas o plasmocitos son células que derivan de un linfocito B. Son ovoides, medianas, de entre 10 a 20 micras de diámetro, y se caracterizan por tener un núcleo excéntrico redondo con heterocromatina en forma de rueda de carro. Además, el citoplasma es basófilo intenso, dado que tiene abundante retículo endoplasmático rugoso por su función, por la función que cumplen los plasmocitos, y un aparato de Golgi yuxtanuclear, es decir, cercano al núcleo, que no se tiñe, como se observa en la fotografía que está marcada con la línea negra. Estas células se encuentran en la mucosa intestinal, en los órganos linfoides, en el conectivo interlobulillar, o sea, entre lobulillos, de glándulas salivales mayores, y la principal función es que sintetizan anticuerpos, sintetizan inmunoglobulinas. Por eso es que en el citoplasma hay una basofilia intensa, dado que se necesita abundante retículo endoplasmático rugoso para la síntesis de estas proteínas. Retomaremos con más detalle a las células plasmáticas cuando se estudie el sistema inmune. En esta microfotografía de intestino delgado, en la región del tejido conectivo laxo, se observan plasmocitos con su núcleo característico, con la heterocromatina en forma de rueda de carro. Esta otra diapositiva también muestra plasmocitos en distintos cortes, donde se puede observar su tamaño y comparar con tamaño de otras células y su núcleo característico. Hemos terminado de introducir las células del tejido conectivo. Nos restaron los linfocitos, los basófilos, eosinófilos y neutrófilos, que se desarrollarán más adelante. Continuamos con la matriz extracelular, que, como dijimos previamente, está formada por sustancia fundamental y fibras. La sustancia fundamental es un material amorfo, es viscoso, es incoloro, translúcido y es una sustancia muy hidratada. Posee glucosaminoglucanos no sulfatados, como el ácido hialurónico, que desplaza gran volumen de agua y amortigua golpes. También glucosaminoglucanos sulfatados, como son el queratansulfato, el heparansulfato, el dermatansulfato y el condroitinsulfato. Estos glucosaminoglucanos sulfatados se pueden unir a una proteína central,
formando proteoglucanos. Y los proteoglucanos pueden formar moléculas muy grandes, son complejos de proteoglucanos que se construyen sobre la base de una molécula larga de ácido hialurónico o hialuronano, a la cual se le unen no covalentemente las proteínas centrales extendidas que poseen los coinditinsulfato de paransulfato, ¿sí? Formando, los proteoglucanos, ¿sí? Entonces, como se observa en este esquema, la molécula de ácido hialurónico como si fuera un cepillito, con los proteoglucanos que se unen a esta molécula por proteínas de unión, y cada proteoglucano entonces formado por una proteína central y glucosaminoglucanos sulfatados. Este complejo de proteoglucanos contiene una alta carga negativa, lo que favorece la retención del agua. Además, en la sustancia fundamental hay glucoproteínas de adhesión o anclaje, como son la fibronectina y la laminina, que unen los diversos componentes de la matriz extracelular con las integrinas de las membranas celulares. Las fibras de colágeno son las más abundantes del tejido conectivo, son blandas y flexibles, resisten a la tracción y al estiramiento y tienen un espesor y longitud variables. Cada molécula de colágeno está formada por 3 cadenas polipeptídicas de igual longitud, llamadas cadenas alfa, que forman una triple hélice. Cada una de las cadenas está formada por secuencias repetitivas de aminoácidos, siendo los más abundantes la glicina, la prolina y la lisina, pero estos dos últimos mayoritariamente están hidroxilados, por los que se denominan hidroxiprolina e hidroxilisina. Cada fibra de colágeno tiene subunidades, que son las fibrillas colágenas. La disposición de estas fibrillas le otorgan al microscopio electrónico una periodicidad de 68 nanómetros debido a las bandas transversales. Esto lo veremos en más detalle, o sea, la ultraestructura de las fibras de colágeno, en la próxima diapositiva. Se reconocen varios tipos de colágeno y estas fibras entonces son sintetizadas por los fibroblastos. La síntesis del colágeno comprende acontecimientos intracelulares y extracelulares. En el interior de la célula comienza la síntesis de la cadena de procolágeno en los ribosomas libres del citosol. Como esta molécula posee una partícula de reconocimiento de señal, continúa su transducción en el retículo endoplasmático rugoso, donde sufre una serie de transformaciones. Una vez finalizada la traducción de las cadenas de procolágeno, estas son más largas que la cadena definitiva, porque en los extremos tienen agregados peptídicos. En el interior del retículo endoplasmático rugoso se produce la hidroxilación selectiva de prolina y lisina, es decir, el agregado de grupos hidroxilo, que es un paso fundamental, dado que si no se produce, la célula degrada esta molécula y se requiere la presencia de vitamina C. Luego se produce la glicosilación selectiva de hidroxilisina, es decir, se incorporan a las cadenas residuos de glucosa y galactosa en los aminoácidos hidroxilisina. Cuando la cadena de procolágeno termina de sintetizarse,
se inicia el autoensamblaje de las 3 cadenas de procolágeno para formar las moléculas de tropocolágeno. Comienza a unirse por el extremo carboxilo mediante puentes disulfuro y luego uniéndose al extremo amino terminal mediante puentes de hidrógeno. Esta molécula es transportada, este procolágeno es transportado desde el aparato de Golgi a la superficie celular mediante vesículas para su secreción. Entonces, ahora continúan los acontecimientos en el medio extracelular. La acción de peptidasas que están presentes en la MEC, es decir, en la matriz extracelular, excinde a la molécula de procolágeno, que pierde entonces sus extremos peptídicos y se forma la molécula definitiva de colágeno o tropocolágeno. Luego, las moléculas de tropocolágeno se autoensamblan formando enlaces covalentes y este ensamblaje forma las fibrillas colágenas. Luego estas fibrillas se agregan para formar la fibra de colágeno. Ahora veremos en la siguiente diapositiva con más detalle este procedimiento. En esta diapositiva tenemos un esquema de la constitución de las fibras de colágeno tipo 1. A la derecha se observa la molécula de colágeno o tropocolágeno que mide alrededor de 300 nanómetros de longitud y entre 1,5 a 2 nanómetros de diámetro. La molécula tiene una cabeza y una cola y está formada, como dijimos previamente, por 3 cadenas polipeptídicas llamadas cadenas alfa, y estas se entreroscan entre sí para formar una triple hélice dextrógira. Luego las moléculas de tropocolágeno se polimerizan y se distribuyen de manera paralela y escalonada, es decir, se alinean cabeza con cola en hileras que se superponen. Y de esta manera forman las fibrillas de colágeno. Estas fibrillas de colágeno tienen aproximadamente 50 nanómetros y son polímeros entonces de tropocolágeno. Las fibrillas de colágeno exhiben un patrón de bandas transversales con una periodicidad de 68 nanómetros. Este patrón de bandas es causado principalmente por el depósito de osmio en el espacio existente entre las cabezas y las colas de las moléculas de cada hilera. En la región inferior de la diapositiva, a la izquierda, se observan las moléculas de tropocolágeno y las regiones de espacio y las regiones de superposición de moléculas. Estas estriaciones entonces se observan en el microscopio electrónico y algo que es importante mencionar es que la resistencia de las fibrillas de colágeno se debe a los enlaces covalentes entre las moléculas de tropocolágeno. Hasta el momento se han identificado 42 tipos de cadenas alfa codificadas por genes diferentes y se han categorizado 27 tipos de colágeno teniendo en cuenta las combinaciones de cadenas alfa que tienen. Estos colágenos diversos se designan con números romanos del 1 al 27 de acuerdo a la cronología de su descubrimiento. Los colágenos fibrilares incluyen las moléculas de colágeno de tipo 1, 2, 3, 5 y 11, que se caracterizan por repeticiones ininterrumpidas de glicina, prolina e hidroxiprolina. Muy brevemente,
El colágeno tipo 1 es el más abundante y se encuentra en dermis, hueso, tendones y ligamentos. El tipo 2 se halla en el cartílago hialino, en el cartílago elástico, en el núcleo pulposo y en el humor vítreo. El tipo 3 se halla en dermis, intestino, útero, corazón y vasos. Y dentro de este tipo se incluyen las fibras reticulares. El tipo 4 se encuentra exclusivamente en láminas basales y forma parte de la lámina densa, y este colágeno no forma fibrillas. En el libro hay una tabla donde se completan los tipos de colágeno y su ubicación. En esta diapositiva se observan las fibras de colágeno con hematoxilina eosina que se marcan eosinófilas, y se ven los núcleos celulares de los fibroblastos. En esta diapositiva se observan en dos cortes fibras de colágeno, a la izquierda teñidas con hematoxilina eosina, por lo tanto las vemos eosinófilas, y a la derecha teñidas con el tricrómico de Mason, que nos ayuda a evidenciar las fibras de colágeno del tejido conectivo del tejido muscular. Y en este caso entonces las vemos teñidas de color azul. Las fibras reticulares están compuestas por colágeno de tipo 3 y poseen una gran cantidad de residuos de hidratos de carbono. Al microscopio óptico no se ven, por lo que se identifican con técnicas de tinción especiales como la tinción de Paz, que identifica los grupos sacáridos, y también mediante la técnica de impregnación argéntica, que no es una tinción, sino que la plata reacciona con las fibras reticulares precipitando. Y se puede observar entonces de color negro. Se pueden observar de color negro. Estas fibras se disponen espacialmente, organizadas en redes o mallas finas, formando un retículo tridimensional, y son el sostén o armazón celular de tejidos y órganos. Por ejemplo, se encuentran en la membrana basal, en la médula ósea, en el vaso y ganglios linfáticos, formando parte de lo que sería el estroma de estos órganos linfáticos. Y también en otros órganos, como en el hígado, en el riñón, en glándulas, en el intersticio pulmonar. En esta diapositiva se observan fibras reticulares evidenciadas por la técnica de impregnación argéntica en un corte de ganglio linfático. Se puede observar las fibras reticulares señaladas con flechas de color negro, y no se observan ningún tipo celular, ¿sí? No se observan células, solo las fibras conformando esta red tridimensional, formando parte del estroma del ganglio linfático. En esta otra fotografía también es otro ejemplo para observar las fibras reticulares por impregnación argéntica, por lo tanto las fibras las vemos de color negro, en un corte de hígado. En este caso, además, se combinó con una tinción para evidenciar a los hepatocitos, que sería la porción funcional del órgano, es decir, el parénquima. Entonces se puede observar la red de fibras reticulares conteniendo a los hepatocitos. Las fibras elásticas se hallan ampliamente distribuidas, pero se destaca su presencia en las paredes de los vasos y en la piel. Se ramifican formando una red tridimensional, son más delgadas que las fibras colágenas
responden al estiramiento y a la distensión. Son producidas tanto por fibroblastos como por células musculares lisas y tienen básicamente dos componentes, un componente amorfo central y un componente macrofibrilar periférico. El componente amorfo se constituye de una matriz acuosa rica en elastina. Y esta elastina entonces no forma fibrillas. Rodeando la elastina se dispone la glucoproteína fibrilina como una red circundante. Cuando falta la fibrilina se forman láminas o membranas elásticas y esto ocurre en las arterias. Dado que la elastina se tiñe con fucsina, no se tiñe con hematoxilina eosina, entonces para evidenciar a las fibras elásticas se deben realizar técnicas especiales, tales como la aldehídofucsina, la orceína, que veremos en diapositivas posteriores. En esta diapositiva se observa un corte de la pared de la aorta, que es una arteria, que posee en su pared numerosas membranas elásticas. Las membranas elásticas se evidencian de color azul oscuro o violeta oscuro en forma de serpentinas. Entre las membranas elásticas se pueden ver teñidos con color verde o celeste, celeste verdoso, las fibras de colágeno. Y el otro color que se observa, el color rojizo magenta, corresponde a músculo liso. Nuevamente vemos cortes de aorta. En este caso solo podemos evidenciar fibras elásticas mediante la tinción de Veroev y orceína a la derecha. En ambos casos se identifican las fibras elásticas que están formando membranas elásticas y se observa las membranas elásticas con la característica forma de serpentina. Por último, en esta imagen se observa un órgano hueco que es una arteria muscular. Los cortes anteriores eran de aorta, que es una arteria elástica. Por ahora no importa la clasificación, porque ya veremos más adelante cuando veamos el sistema cardiovascular, los distintos tipos de vasos, pero simplemente para que vean, también en esta arteria muscular hay membranas elásticas y en este caso la tinción que se realizó fue de aldehídofucsina. A continuación realizaremos un breve repaso de los tejidos aprendidos hasta el momento, que son el tejido epitelial y el tejido conectivo. En esta diapositiva se pueden distinguir tres capas. La capa más externa, que es la más teñida, corresponde al epitelio estratificado plano, queratinizado, donde se observa la queratina como desprendida. Por debajo se encuentra el tejido conectivo laxo con una mayor cantidad de células y debajo de este tejido el tejido conectivo denso, irregular o no modelado, que se observa como más abierto, ¿sí? como si fuera más claro, ¿sí?
Algo más para decir en este corte, que es un corte de piel, donde tenemos entonces la epidermis, la dermis papilar y la dermis reticular, ¿sí? Son las 3 capas que acabo de nombrar. Entonces se pueden ver las papilas de la dermis papilar, que lo que hacen es acercar los vasos sanguíneos que están en ese tejido conectivo laxo a las células más superficiales del tejido epitelial, que es avascular. En esta diapositiva se observa un corte de un órgano hueco, por lo tanto lo estudiamos desde el centro hacia la periferia y inmediatamente entonces, revistiendo esa luz, se observa un epitelio cilíndrico, simple, y se alcanzan a distinguir muy bien el tejido epitelial glandular, las células caliciformes, conformando glándulas tubulares, y lo que importa para este práctico es entre esas glándulas se observa el tejido conectivo laxo con una gran cantidad de células y se lo puede comparar con el tejido conectivo denso no modelado que se observa en la parte más inferior de la imagen, y entre ellas se ve una capita más eosinófila que es el tejido muscular, que se verá después, más adelante. En el tejido conectivo, la región del tejido conectivo denso, se observan vasos de mayor calibre, pero en el tejido conectivo laxo, que está por debajo del epitelio, que lo denominamos lámina propia, también se observan pequeños vasitos, ¿sí? Porque es muy vascularizado. En esta imagen se observa el epitelio de revestimiento, que es un epitelio estratificado plano. Acá se puede ver con mayor aumento las células más superficiales, que son células aplanadas, y la queratina, es queratinizado. Por debajo de ese epitelio se observa el tejido conectivo laxo. En esta imagen se observa arriba a la izquierda una porción de la pared de una arteria elástica donde se ven numerosas membranas elásticas teñidas con aldehído fucsina. Y además se observan órganos huecos de diferente calibre, que son arterias musculares, que también presentan membranas elásticas, en este caso menor cantidad de membranas elásticas. Las arterias que se ven más grandes, musculares más grandes, se ve que tienen 2 membranas elásticas, y las pequeñitas, las 2 pequeñitas, se ve que tienen una membrana elástica. En este corte, brevemente, porque lo vimos más arriba, se observa el epitelio de revestimiento, el epitelio glandular, por debajo la lámina propia de tejido conectivo laxo, y en el tejido conectivo denso, que es la región media hacia la región inferior de la diapositiva, se ve el tejido conectivo denso no modelado, se observan tejido adiposo, ¿sí? Se observan adipocitos, que son todas esas células que se ven vacías porque se perdió la gota de lípido.